Esa es la función que cumple el catéter de alto flujo o la fístula que el médico se trata de instalar. Internamente, ¿qué hay? Hay como bombas que hacen que la sangre fluya, pero para que pueda fluir, ahí adicionan la heparina. La heparina es un plastito pequeñito, transparente, que tiene desde 25.000 unidades, y eso es lo que insertan en el trayecto a fin de que no haya coágulos, no haya burbujas, y que todo pueda fluirse la diálisis. Eso es lo que es el hecho de que tengan que ponerle una heparina. Cuando termina el proceso de la diálisis, algunos pacientes vienen con un sangrado intenso. Cuando hay una emergencia de un sangrado producto del manejo excesivo de la heparina, ese sangrado no lo maneja ni el nefrólogo ni la colega que es especialista en la diálisis. Quien se encarga de solucionar el problema es el área de emergencia, el área crítica, es la unidad de trauma-shock, es el área de emergencia, el área de medicinas que se maneja y se encarga de manejar las emergencias. Aparte de eso, tiene que haber, antes de ingresar a la terapia de diálisis, tiene que haber un monitoreo. ¿Por qué va a haber un monitoreo? Un monitoreo porque yo tengo que escribir en mi historia cómo está yendo mi paciente, con qué diagnóstico, con qué escala de Glasgow, si tiene algún dispositivo de oxigenatorio, está yendo en camilla, está yendo en silla de ruedas, su Glasgow, con cuál es su escala de Glasgow, cuál es su control de funciones vitales. Yo, para mandar a la diálisis, describo en qué condiciones está mi paciente y pongo mi sello y lo mando a mi paciente monitorizado. A eso se refiere, tienes que monitorizar. La duración por lo regular de esta diálisis, la diálisis son 3 veces a la semana, puede ser lunes, miércoles y viernes, o puede ser martes, jueves y sábado, pero tiene una sesión de 3 a 4 horas. Este proceso de que sean 3 veces a la semana, que sea de 3 a 4 horas, que es la demora del proceso de la sesión, muchas veces, ¿qué provoca? Uno, que se pueda arruinar por el uso de catéter, puede generar inclusive infecciones por la manipulación. Otro, ¿qué pasa con este problema del paciente? Se genera infecciones. Cuando genera infecciones, este catéter se retira y la punta del catéter lo corta y se pone en una plaquita con gel a fin de que eso se manda a procesar. Se necesita antibióticos. ¿Qué tipo de virus, bacteria está afectando? Por lo general, cuando hay un problema de una bacteria que se llama, es un estafilococcus aureus el que está afectando. Cuando sale el resultado, dice: el paciente tiene estafilococcus positiva, estafilococcus aureus, sensible al rapidpenicilina, sensible a la vancomicina, sensible al meropenem. ¿Qué significa que este paciente tiene que iniciar un proceso de tratamiento con antibióticos? Porque cuando esta empieza con la infección, todo el brazo se pone rojo. Es más, cuando toda una infección se pone enrojecida, también, si tengo a este lado mi catéter y tiene un problema de infección, al otro lado aparece inclusive como pequeños tumorcitos dolorosos. Muchas veces el efecto de este catéter que está generando una infección, a veces irradia hacia el otro lado. Entonces tiene que ser visto por el médico, porque este catéter tiene que ser cambiado de lugar. Por eso es un catéter temporal, porque muchas veces no queda permanente. Por eso se le llama. Y esto más que nada es bastante favorable para los pacientes que están en la UCI, están en el ventilador mecánico, porque son pacientes que no se movilizan, tienen una falla renal crónica y requieren de un tratamiento externo, que luego elimina toxinas. Cuando ingresa la sangre contaminada, ¿qué busca? Elimina las toxinas y las uremias, que corrige el electrolito, principalmente el potasio. Cuando una persona tiene problemas renales, el principal electrolito que está afectado es el potasio. Tiene que equilibrar el pH y reduce la sobrecarga de volumen. Cuando un paciente tiene potasio, el valor normal está en 3.2, pero cuando se dispara a 5.6, el potasio se disparó. ¿Cómo baja? ¿Cómo se disminuye ese nivel de potasio? En el área de enfermería, el médico te indica, para poder corregir los niveles, te indica administrar solución polarizante. ¿Y en qué consiste la solución polarizante? Consiste en que tú en un bolidor tienes que adicionar 5 ampollas de dextrosa al 33% y 7 unidades de insulina R.
Cuando tú has administrado, ya lo has preparado, ese componente rotulas, no solamente te pide uno, tienes que poner hasta 2 o 3 soluciones polarizantes. ¿Y cuánto tiempo va a pasar cada solución? En 30 minutos. Entonces tú pones por vía periférica exactamente 30 minutos bien graduados, bien cronometrados, pasan 3 soluciones polarizantes y este paciente tiene que pasar un control de electrolitos a fin de ver si se ha logrado el objetivo de disminuir o corregir la disminución del potasio. Porque este potasio puede bajar menor de 2, puede dispararse mayor de 6. Si está bajo o está alto el potasio, el riesgo de vida del paciente es bien alto. Eso es parte de los cuidados del peligro. Entre los mecanismos principales que tenemos de la diálisis, tenemos lo que es la difusión, que se encarga de difundir. En la difusión que se encarga en el torrente sanguíneo cuando va a pasar el proceso para la eliminación, ¿qué cosa va a eliminar? Las toxinas, entre ellos la urea, la que elimina y va a mejorar el nivel de potasio. Porque todos estos componentes, las toxinas pasan por el torrente sanguíneo y llegan a los líquidos de la diálisis, toditos van a la máquina. El ultrafiltrado es la eliminación de líquido por presión que queda. Si ingresó, por ejemplo, 4.000 al organismo, de esos 4.000, ¿cuánto eliminó? Si eliminó 2.000, el ultrafiltrado es 2.000. Ese 2.000, ¿dónde lo voy a colocar? Cuando todo paciente que se dializa, que se hace un balance hidroelectrolítico. Cuando se hace el balance hidro, la mayoría de los pacientes que se dializan están en anuria. Entonces, cuando tú pones diuresis, 0, 0. Pero si le tocó diálisis, el ultrafiltrado fue 2.000, entonces en la parte de egreso tú lo pones ultrafiltrado 2.000. Esa forma parte, porque el paciente sí está eliminando, pero a través de la diálisis. La convección es el arrastre de los solutos de los líquidos a nivel del torrente sanguíneo que está conectado a la máquina. Raulito, ¿estás asustado? Creo que por esta tarde. ¿Qué pasó, Raulito? Ya te conectaban, Raulito. Al desarrollar los mecanismos principales tenemos la difusión. ¿En qué consiste la difusión? Es el paso de la sustancia desde una zona de mayor concentración a menor concentración a través de la membrana, que hace que sea súper permeable y pueda realizarse la difusión de las toxinas. El hemofiltrado, o lo que les digo, el ultrafiltrado, es la sangre que pasa por el filtro. Es hemofiltro donde se elimina la sangre, el agua, los solutos y todo en conjunto. Luego se reporta el volumen de solución de reemplazo para mantener el equilibrio. Si yo ingreso 4.000, salió 2.000. Ese 2.000 parte del ultrafiltrado. Es lo que mantiene la solución de reemplazo para mantener el equilibrio entre lo que ha ingresado y lo que está egresando. La convección. La convección consiste. ¿Te sientes bien, hija? ¿Estás segura? Porque si no te sientes bien, si no, yo esta PPT lo voy a compartir con la delegada, ya para que ella lo comparte con todos ustedes. Porque si te sientes malita, porque es fatal estar así, es fatal. Hablamos de la convección. La convección es el transporte de todos los solutos que ocurre cuando el agua se mueve a través de una membrana y arrastra sustancias disueltas efectos de solvente. Estas sustancias, todo esto ingresa al torrente sanguíneo junto con la sangre, junto con los líquidos, ingresa y arrastra todo, y en el trayecto lo que hace es eliminar todas las toxinas y solamente sale la sangre limpia, la sangre sí, en la del organismo. ¿Cuál
¿Cuáles son los cuidados de enfermería de la terapia de reemplazo? Así como estamos hablando de la diálisis, este punto es muy importante para cada uno de ustedes, que se va a considerar que es pregunta del examen. Las terapias, a ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la valoración principal cuando hay una terapia de reemplazo? Les hablaba, cuando tú vas a mandar a un paciente para diálisis, tienes que monitorizar. Tú tienes que ver que la presión arterial, frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno tengan bien incluido la glucosa. Tienes que hacer un balance hídrico. Dentro de eso tienes que tener un registro. Mi paciente va a ir a las 11, 17 de la mañana. ¿Miccionó? No miccionó. Si no miccionó, yo le pongo 0. El estado neurológico, ¿cómo está yendo a la diálisis? ¿Con qué escala de Glasgow? Si está 15 de 15, está 14 de 15 o 13 de 15, tú pones tu valoración de la escala de Glasgow. Accesos sanguíneos, el estado neurológico va a tener los accesos sanguíneos y el ultrafiltrado. Eso es cuando retorna ya el paciente de la diálisis. Tú ves durante ese proceso que hubo del ingreso por la línea roja, ingresó para la limpieza de las toxinas. ¿Cuántas retornas? Pues le decía, de esas 4.000. Salió 2.000, es el minuto filtrado. Eso es lo que estoy viendo en el minuto filtrado. ¿Cuánto retornó? Eso es lo que yo voy a considerar como parte, como si fuera una diuresis, pero un filtrado es por diálisis, lo está eliminando el paciente del organismo. Porque normalmente el paciente no funciona, está anulo. Puede hacer de repente de posición, pero más no funciona, puede ser la respuesta de los líquidos. Ahora, las alarmas vasculares, permeabilidad, infección. Cuando nosotros vemos a nivel de la zona, debe estar limpia, debe estar seca, debe estar zona, debe estar permeable, no debe haber ningún tipo de infección, irritación ni obstrucción. Hablamos nuevamente, nunca nos olvidemos, dentro de lo que es de los cuidados de enfermería, la monitorización, no solamente está la presión arterial, también el flujo del equipo, cómo está funcionando ese catéter de alto flujo, está permeable, no está permeable, y los electrolitos. Sodio, potasio, calcio, son los electrolitos principales que se tienen que valorar cuando el paciente se está dializando. Ojo, esa es otra pregunta del examen. Bueno, pues, ¿estás durmiendo? ¿Estás concentrada? En el sueño, todo. Yo les hablaba de la heparina. Cuando el paciente inicia la diálisis, en el trayecto para que no haya coágulos, para que pueda ser fluida lo que es la diálisis del paciente, entre el ingreso de la sangre contaminada y el retorno, en esos líquidos le administran heparina, un frasco de heparina que es 25.000 unidades. Eso hace que toda la sangre se fluidifique y no haya ningún coágulo, ningún trombo y toda la máquina pueda funcionar correctamente. Pero ¿qué pasa cuando no se ha hecho un buen control de la heparina? ¿Qué pasa? Esa sangre tiende a salir, se extravasa. Cuando hay un buen control, todito se extravasa. Cuando se extravasa, ¿qué pasa? Hay un problema de anticoagulación, hay un sangrado masivo. Como les digo, cuando hay una emergencia no lo maneja ni la colega ni el médico. Todos los pacientes son tratados en emergencia. Entonces, habla de tipo de heparina sistémica, citratos regionales, más usados tanto en la UCI como en lo que hacen el área de diálisis. Tienes que tener su tiempo de coagulación, vigilar los periodos de coagulación para ese paciente ha sido dializado. Los signos de sangrado y el calcio sérico, eso que quiere decir que tienen que ver un control de laboratorio permanente para evitar complicaciones en el paciente. Uno de los problemas, aparte de la anticoagulación, es la hipotensión. El paciente puede hacer hiper o hipotensión, puede hacer hiper o hipoglicemia. Acá el paciente, ¿qué está haciendo? Hipotensión. ¿Cuál es la causa de la hipotensión? Cuando el ultrafiltrado es excesivo, elimina mayor de lo normal. Ingresó 4.000 y eliminó los 4.000, por ejemplo, elimina 4.000. Ese paciente eliminó mayor líquido de lo normal y la presión se fue al transfusión. Cuando hay ese problema del paciente, cuando hay hipotenso, ¿qué vasopresor utilizamos?
A ver. ¿Qué vasopresor utilizamos? Esa es la clase de pasada que hemos visto. La adrenalina. Noradrenalina. Noradrenalina. Sí, es lo mismo. Sí, tiene los mismos nombres. ¿Eso para qué? Es un vasodilatador que va a corregir la hipovolemia por exceso de ultrafiltrado del paciente. Entonces tiene que intervenir ajustes en el ultrafiltrado al momento de la diálisis para prevenir la hipotensión. Y se va a administrar los líquidos. Un paciente que se dializa siempre va a tener restricción de líquidos. Entonces, por ende, cuando vas a hacer reposición de líquidos, tiene que ser controlado, restringido. No le puedes dar 1000, 2000, sino 200, 300, o le haces como retos por bolitos a fin de que pueda recuperar la presión, puede ser con el cloruro de sodio, o con el vasodilatador, o poniéndole en posición supina, o el tren de Moore, a fin de que el paciente pueda recuperar la presión. O, por último, utilizar el vasopresor, que es la noradrenalina, que lo instalamos en una bomba y lo ponemos a través del catéter venoso central. ¿De qué lumen? ¿En qué lumen lo conectamos? En el distal. En el distal. Entonces, ustedes ya más o menos tienen una idea cómo es que voy a tratar a mi paciente que está haciendo hipotensión por un exceso de ultrafiltrado. Hemos hablado una de las terapias de reemplazo, que es la diálisis. Ahora vamos a hablar de la oxigenación por membrana extracorpórea. Esto es el líquido. Es bien claro, es una oxigenación por membrana extracorpórea. ¿Qué quiere decir? Esta es otra terapia de reemplazo, pero ya no es a nivel renal. Esta terapia de reemplazo es a nivel de la función cardíaca y a nivel del pulmón, a nivel respiratorio. Puede ser en ambos. La función que no cumple el corazón lo suple una máquina en forma externa. El problema que presenta a nivel pulmonar en cuanto a la respiración, porque tenemos una carga de CO2 y no lo puede eliminar, lo suple una máquina extracorpórea. Son tratamientos de reemplazo. Son terapias que se realizan en áreas de alta complejidad, en el área coronaria, en los pacientes cardíacos. Por eso decía, este es un área de especialidad. Esto les habla. Tenemos los tipos del vía ECMO, intraveno arterial, que se encarga del soporte cardíaco y respiratorio. ¿En qué caso está indicado? Cuando ven soporte cardíaco y respiratorio, está indicado en un shock cardiogénico. ¿Cuál es un shock cardiogénico? Hablamos de shock cardiogénico la semana pasada. Cuando hay un corazón ¿por qué? No tengas miedo. ¿Cómo? Un shock cardiogénico es cuando hay una falla multiorgánica del organismo. Está fallando el riñón, está fallando el corazón, está fallando el hígado, está fallando todo el órgano. Es una falla multiorgánica y el paciente ingresa en un shock cardiogénico. Entonces, si todo el organismo está fallado, tienen que sufrirlo a través de la función de una máquina extracorpórea que va a cumplir la función circulatoria, que le va a ayudar en la función respiratoria, tanto del corazón como del pulmón. El BBE del venoso es para el soporte respiratorio, técnica de insuficiencia respiratoria y respiratorios graves. ¿Qué pasa cuando el paciente le conectan a esta máquina? ¿Por qué le conectarán a esta máquina? Para cumplir una función respiratoria. Esto no es un ventilador mecánico, esto no es una máquina extracorpórea que está sufriendo. La sangre, ¿qué es lo que lleva aparte de oxígeno? Nutrientes. Nutrientes.
Pero cuando yo inhalo, ¿qué inhalo? Dióxido de carbono. Cuando yo inhalo, ¿qué inhalo? Oxígeno. Oxígeno. Cuando exhalo, elimino Dióxido. el CO2. El CO2. Esta máquina sufre la función de eliminación del CO2. Los pacientes que tienen problemas severos de una insuficiencia respiratoria, ¿cuál es la función que cumple? La función que cumple es la de eliminar el CO2. Cuando la persona no puede eliminar el CO2, entonces, ¿quién suple esa función de que el corazón no puede eliminar, el pulmón no puede eliminar lo que es el CO2? Esta maquinita, esta corpórea, se encarga de que a través de una máquina, esta corpórea elimina el CO2. Por un lado ingresa oxígeno y por el otro lado sale el CO2 para volver a ingresar sangre oxigenada. ¿Qué te dice? Que el rojo está eliminando el CO2 y que el azul está retornando la sangre oxigenada que ya ha eliminado el CO2. Eso tiene que ver. Son dos máquinas extracorpóreas de terapia de reemplazo. ¿Cuál es el rol del enfermero en el ECMO? El rol del enfermero en el ECMO, uno es la monitorización, la saturación de oxígeno. Ya han visto que es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque el paciente cuando no elimina el CO2 ingresa a la máquina. Entonces yo tengo que monitorizar la saturación de oxígeno. ¿Mejoró? ¿No mejoró? ¿Cómo están las conexiones? Porque como dice extracorpóreo, todas las conexiones están externas, tú las puedes dar directamente, el mismo organismo están expuestas las conexiones de la máquina. ¿Qué tienes que ver? Las gases arteriales. Las gases arteriales se saca sangre arterial, extraes la muestra, lo mandas al laboratorio, que en 10 minutos te da el resultado. ¿Qué te sale? El pH, te sale el electrolito, te sale el glucosa, te sale el fat, te sale la saturación de oxígeno. Es un resultado total. Tú puedes ver en función de minutos cómo está funcionando ese paciente, cómo está reaccionando al tratamiento. El flujo del circuito. ¿Han visto esas conexiones que están en rojo y azul? Esos son los circuitos. Ese circuito es el cuidado del enfermero que tiene que ver. Ese circuito no puede haber coágulos, no puede haber burbujas, no puede haber acolamiento. Y en la zona de inserción de esta maquinita, de esta corpórea, tiene que estar limpio. No puede haber esquemas, no puede haber lesiones, no puede estar enrojecido en parte del cuidado de enfermería. Las presiones de la membrana, pre, post, hay que tener mucho cuidado. Tenemos que detectar, cuidado de detectar, vigilar las burbujas que les digo y revisar las conexiones. Esas conexiones están correctamente, todos instalados según corresponde. Porque ese es el cuidado de la enfermera cuando tiene una terapia de ECMO. Hemos hablado del cuidado del circuito. ¿Cuál es el cuidado del paciente? En el paciente, en el rol del enfermero, debemos decir el control hemodinámico, prevenir las infecciones. Tenemos que, a través de nosotros tenemos que evitar que el paciente tenga complicaciones y infecciones. Cuidar que las cánulas estén correctamente estériles, la sedación y confort. Para realizar el tratamiento del ECMO, el paciente debe estar sedado, debe estar cómodo, porque muchas veces este tratamiento, el hecho de que tú tengas un distrés respiratorio, el hecho de que no puedas captar oxígeno, es estresante, es desesperante. Entonces, si tú le instalas una máquina esta corpórea para que suple esa función de eliminar el CO2, ese paciente está ansioso. ¿Por qué? Porque al ver tantos dispositivos, tantas más, y ver que mi sangre está saliendo por un lado y está retornando por el otro, la gente se estresa. Entonces esos pacientes lo tienen que sedar, le tienen que dar un control adecuado a fin de que se relaje y contribuya al tratamiento para apoyar a su recuperación del paciente. Las complicaciones que tenemos que vigilar, las hemorragias que pueden presentar en el transcurso del proceso, las trombosis que van acompañadas de coágulos, la falla del circuito, la isquemia distal, las lesiones al momento de la
conexión de estos equipos en el magneto, en los grafitos, con los que realizamos el proceso de la tanto la terapia de reemplazo de lo que es la diálisis y la terapia de reemplazo del ritmo, ambos son terapias de reemplazo. ¿En qué se diferencia? La terapia de reemplazo, ¿qué está reemplazando? La función renal. ¿Qué cumple? ¿Qué reemplaza el ECMO? ¿El ECMO qué reemplaza? El problema circulatorio y el problema circulatorio que es a nivel del corazón y el problema a nivel pulmonar que es la función respiratoria. Principalmente, ¿en qué contribuye? En la eliminación del CO2. Entonces tienen que ver cuál es la diferencia entre lo que es la terapia de reemplazo de la diálisis y la terapia de reemplazo del ECMO. Eso viene parte de pregunta de examen. Ahora les voy a pasar unos videitos para que ustedes puedan un poquito